Amados hermanos en Cristo Jesús, paso a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, muchas gracias. Gracias a Dios que nos ha dejado llegar una vez más, hermanos, a este lugar en donde vamos a hablar un poco, mis hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Todos los temas son importantes, todos los temas, mis hermanos, traen una intención. Algunos quizás nos causen, mis hermanos, alegría, quizás algo otros tristeza. Algunos, mis hermanos, quizás nos causen como incomodidad, que nos ponga incómodos. Pero es la palabra de nuestro Dios que nos dice y que nos habla, mis hermanos, y que debemos también hacer. Todos todos somos, mis hermanos, hijos de Dios, y estamos, mis hermanos, pues expuestos a que se nos diga qué es lo que tenemos que hacer, si acaso en algún momento se nos está olvidando. Porque tanto como los dirigentes, mis hermanos, tanto como el pueblo está obligado a poner por práctica todos los reglamentos y leyes, estatutos que nuestro Dios ya ha puesto desde un principio. Así que entonces todos, mis hermanos, queremos alcanzar el bienestar en esta vida y también queremos alcanzar la vida eterna después de que ya no pues tengamos vida, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, todos tenemos que luchar por lo que queremos, porque en realidad, mis hermanos, pues eso es lo que nos corresponde hacer, y sí lo podemos hacer porque Dios nos ha bendecido en grande. Hoy vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas, pero si son puntos importantes que ya todos quizás sabemos, pero no es de por demás hacerlo por si acaso se nos ha olvidado algunos, o pensamos que no es tan importante el que se hable de este tema, o quizás, hermanos, no lo estemos haciendo por alguna razón, que quizás esa razón para nosotros sea justificable, pero delante de Dios no es justificable. Porque todos, mis hermanos, estamos obligados a hacerlo, tanto los principales como el pueblo. Así que entonces vamos a hablar un poco de esto y vamos a ver, mis hermanos, al final, y vamos a mirar la necesidad tan grande que debe existir en nosotros en cumplir con esta ley. Mis hermanos, la ley de los diezmos y las ofrendas fue en un principio nuestro Dios lo puso antes de que diera las leyes en el monte Sinaí. Eso no fue cuando vinieron a existir las tribus o las 12 tribus de Israel, no, eso fue antes, hermanos. Hay mucha gente que dice, bueno, esto fue para Israel y nada más, y nosotros no tenemos por qué cumplir porque no somos de esas tribus. Hay gente que, mis hermanos, se esconde tras esas ideas para no cumplir con lo que ya nuestro Dios ha puesto desde un principio. ¿Para qué pedían los diezmos y las ofrendas? Bueno, mis hermanos, vamos a mirar qué dice Levítico capítulo 27. Porque si nosotros vemos desde antes, mis hermanos, ya estaba establecida esta ley. Solamente que no estaba escrita, mis hermanos, en tablas de piedra. No se le había dado Dios a Moisés en tablas de piedra, pero ya, mis hermanos, oralmente ya estaba el pueblo, ya había escuchado de esto y tenía que cumplirse. Así como las ofrendas, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, los diezmos y las ofrendas, todo eso ya había estado desde antes. Cuando Caín, mis hermanos, y Abel ofrecían sacrificios o ofrecían ofrendas a Dios, y estos todavía, mis hermanos, no venían a existir, mis hermanos, o que Moisés subiera al monte Sinaí a recibirlas, las tablas. Eso ya estaba establecido. Pero se transmitían oralmente de padres a hijos y así venían las generaciones. Hubo la necesidad tan grande de que Dios le diera a su pueblo en tablas de piedra en el monte Sinaí, hermanos, porque el pueblo era muy fácil de que se le olvidaran las cosas. Así que para que no se le olvidaran las cosas, hermanos, pues entonces tenían que estar fijas en un lugar donde ellos los pudieran mirar siempre. Así como pues la lectura, mis hermanos, de la ley, como los 10 mandamientos, pues tenían que estar ahí donde el pueblo o
o las personas, o el padre de familia, o las familias pudieran mirar, mis hermanos, esas leyes y no se les olvidara. Dice en Levítico 27, en su verso 30, dice así, 27:30 dice: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto y de los árboles de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Así dice, todas las décimas de la tierra, de la simiente, del fruto de la tierra. Dice, así como también dice, pues no solamente también de la tierra, sino de los árboles, y también así como las primicias, mis hermanos, pues eran de Jehová, eran una cosa muy consagrada a Jehová. El pueblo tenía que traer, mis hermanos, todo esto, ¿para quién? Bueno, vamos a mirar qué dice Números. Vamos a mirar qué dice el libro de los Números. Dice Números capítulo 18, en su verso 21. Casi todo el capítulo 18, mis hermanos, habla acerca de las ofrendas, habla de los diezmos, habla de, mis hermanos, de todas las obligaciones que tenía el pueblo que hacer o tener, ¿verdad? Porque si eran del pueblo, mis hermanos, pues cuando ellos necesitaban, mis hermanos, algo que pues les ayudara. Por ejemplo, los sacerdotes siempre iban a estar oficiando y alguien los tenía que sostener, alguien tenía que pues ayudarles, ¿verdad? Para que ellos solamente se mantuvieran trabajando o oficiando ahí todos los días. Por ejemplo, aquí dice en Números capítulo 18, verso 21 en adelante, dice así: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Y ahí, mis hermanos, vamos a ver, por ejemplo, ya en el verso 29 en adelante dice así: de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuánto ofrecieres a lo mejor de ellos será contado a los levitas por fruto de la era y como fruto del lagar. Dice el 31, y los comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo del testimonio. Aquí está diciendo, mis hermanos, que el pueblo tenía que cumplir con la 10ª parte de lo que ellos llegaban a adquirir. Si cosechaban en el campo cualquier fruto que ellos sembraban, mis hermanos, ellos tenían que vender esa parte y la ganancia, mis hermanos, de lo que ellos tenían que dar. Por ejemplo, si sembraban alguna especie en el campo y la tenía que vender, en esa vendimia, mis hermanos, se ganaban, digamos, 100,000 pesos, vamos a ponerlo así, 100,000 pesos o 100 pesos, ¿verdad? Lo mínimo, digamos, tenía que dar, mis hermanos, un porcentaje del 10%. Si eran 100, pues tenían que dar 10, ¿verdad? Y si eran 1,000, entonces tendrían que dar, pues, 100. Y entonces tenían que sacar el porcentaje del 10% para darlo, mis hermanos, a la tribu de Leví, a su descendencia, porque la tribu de Leví, mis hermanos, ellos no recibieron heredad. Ellos tenían que trabajar en el ministerio siempre, ellos y sus familias, y entonces, mis hermanos, el pueblo estaba obligado a dar, mis hermanos, ese porcentaje para que ellos pudieran irse, pues, manteniendo, ¿verdad? No solamente, pues, de lo que cosechaban en el campo, sino también de los árboles, dice también ahí, del fruto de los árboles. O si tenían, mis hermanos, algún animalito por allí y lo vendían, pues ellos tenían que dar un porcentaje. Y entonces esta tribu, mis hermanos, tenía que oficiar siempre y no tendría necesidad de ir a buscar su alimento a otro lado.
que dijera, bueno, es que ahora ya mi familia no tiene más que alimentarse y tenemos que salir a trabajar a otro lado. Ellos tenían la obligación también de asistir siempre al pueblo, mis hermanos, todos los días, siempre, y no habría necesidades en sus familias para que ellos pues, no pudieran hacer su oficio. Vemos entonces que así fue hecha la ley, y entonces, y el pueblo, mis hermanos, la tribu de Leví, también dice, mis hermanos, que ellos sacaban un porcentaje, mis hermanos, que se le llamaba el diezmo de diezmos. ¿Eso para quién era? Eso era, mis hermanos, para el sacerdote Aarón y su descendencia también, ¿verdad? Porque el sacerdote Aarón pues no siempre iba a estar, pero su descendencia, ellos tenían que sacar también, y tenían que cumplir con eso porque era un reglamento, mis hermanos, era una ley que tenían que hacerlo. Y entonces vemos que así como todas las leyes fueron puestas para el pueblo de Israel, mis hermanos, solamente para que ellos vivieran bien y no habría necesidades pues en otros lugares, en otras casas, en otras familias. La tribu de Leví tenía que oficiar siempre, todos los días, iban a estar siempre a la orden, mis hermanos, oficiando, pero también ellos no tenían que preocuparse porque fueran a trabajar o a buscar su alimento. Vemos que el pueblo, mis hermanos, tenía que hacerlo de esta manera, pero vamos más adelante, vamos a ver, mis hermanos, que el pueblo, o sea, vamos a mirar algunas partes de la escritura que donde como que ya no se ven, ¿verdad? Toda esta ley, ya no se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se deja ver, mis hermanos? Por ejemplo, cuando ellos entraron a la tierra prometida, hay unas partes donde no se mira, ¿verdad? También, cuando Josué, o después de Josué, pero lo vemos, mis hermanos, que la escritura no lo menciona mucho, mis hermanos, no se ve por ahí porque ellos empezaron a adorar a otros dioses, se empezaron ellos a involucrar con otras familias, ellos empezaron a buscar, mis hermanos, otras cosas que Dios no les había mandado. Por lo tanto, mis hermanos, vemos que ahí, pues como que se va perdiendo esa costumbre o esa ley, ¿verdad? De que ellos tenían que cumplir. Porque ellos, mis hermanos, pues ya desobedecían a Dios, ellos ya adoraban a dioses ajenos, por lo tanto también, mis hermanos, Dios los castiga, ¿verdad? Y los manda a Babilonia, y pues allá, mis hermanos, ni las fiestas pues hacían. Entonces vemos, mis hermanos, si ellos no celebraban las fiestas, pues mucho menos iban a cumplir con ese porcentaje, ¿verdad? Que se les estaba pidiendo según la ley. Pero sí vemos, mis hermanos, que entonces cuando ellos regresaron de Babilonia, vemos allí a Esdras, vemos allí a Nehemías, mis hermanos, que ellos pues buscan, ¿verdad?, lo que ellos habían aprendido, buscan los libros y buscan, mis hermanos, dónde estaba establecida las leyes, y encuentran acerca de la fiesta de las cabañas, y donde le dice al pueblo que ya estaban próximos a celebrar la fiesta de las cabañas. Pero vemos que encuentran otras cosas en las cuales, mis hermanos, también Nehemías y Esdras, mis hermanos, pues empiezan a decirle al pueblo que tenían que cumplir con todas aquellas cosas que antes habían ya sido establecidas. Vamos a mirar qué dice Nehemías capítulo 12. Nehemías capítulo 12. Dice el verso 44 en adelante, dice así: en aquel día fueron pues puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos y de las ciudades las porciones legales, para que los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que asistían, y habían guardado la observancia de su Dios y la observancia de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo que David y Isaí ya de antiguo había príncipes de cantores y cántico y alabanza y acción de gracias a Dios.
Y todo Israel en días de Zorobabel, en los días de Nehemías, daba raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su tiempo. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Bueno, cuando ellos regresaron ya, mis hermanos, de Babilonia, de donde fueron llevados, dice que llegaron a la tierra, mis hermanos, se encontraron pues muchas cosas que tenían que ellos pues cambiar, ¿verdad? O repararlas, así como el templo igual. Entonces, pero una de las cosas también que ellos, mis hermanos, volvieron a ponerlas en función, pues fueron esta ordenanza de los diezmos y las ofrendas y de las primicias, porque ellos tenían que cumplir con las leyes, ya que Dios las había establecido, y ellos no lo pudieron hacer, mis hermanos, estando en Babilonia, pero cuando ellos regresaron, pues otra vez los volvieron a activar, ¿verdad? Y decirles, tenemos que cumplir con esta ley. Hasta por cierto, ¿verdad? Nehemías dice que una vez, mis hermanos, en una ocasión, dice que les dijo al pueblo de Israel, porque ellos tampoco querían guardar o podían guardar el sábado bien, porque ya estaban acostumbrados a otra forma de vivir. Y también dice que los regaña, ¿verdad? Que por qué permitían que a Jerusalén entraran cargas el día del sábado, y pues ellos, mis hermanos, se les pone dura, ¿verdad? Y le dice pues que eso no es posible, que eso no debería de ser, porque el pueblo de Israel, mis hermanos, tenía que santificarse el día del sábado. Y vemos aquí entonces, dice, se vuelve a activar y otra vez dice, bueno, así estaba en un principio, lo tenemos que seguir haciendo. Traigan los diezmos, traigan las ofrendas, traigan las primicias, de todo, dice, y de toda la ganancia, dice, y entréguenselo a los levitas. Y los levitas también dice que tienen que cumplir con su parte. Así que dice que todo lo que, por ejemplo, el verso 47 le dice, y consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Así que entonces ellos, mis hermanos, tenían que cumplir. Tanto, mis hermanos, que para que las cosas o todo pudiera funcionar, mis hermanos, bien, tanto que el pueblo tenía que reunir todo lo que se le estaba pidiendo. También, mis hermanos, pues los sacerdotes tenían que seguir oficiando todos los días y no habría ningún problema, ¿verdad? Pero vemos que cuando se toca esta parte, mis hermanos, es bueno, se siente uno bien, pues tomar, mis hermanos, la ganancia de nuestro trabajo. Se siente bien cuando uno mete muchas horas, cuando uno pues su ganancia es un poco alta y dicen, pues esta semana me fue bien porque alcancé a ganar tanto. Y nos venimos bien contentos cuando nuestro cheque, ¿verdad?, llega de tanto y bueno, todo bien. Pero cuando nuestro Dios nos está pidiendo el porcentaje, mis hermanos, y decimos, hoy me gané $1,000, me fue muy bien en la semana, me gané $1,000, ¿cuánto tiene que aportar? ¿Cuánto sería? 100. Y se gana 2,200, y así se va, ¿verdad? Bueno, pero cuando se trata de dar, mis hermanos, lo que Dios está pidiendo, pues que algunos se nos olvida y no lo queremos dar. Algunos pensamos que es mucho dinero y algunos pensamos a poner muchas cosas en nuestra mente, y qué estará pasando y qué van a hacer y qué esto y lo otro. Bueno, eso ya no nos corresponde, pero en la mente de cada uno del ser humano, mis hermanos, de los israelitas les pasaba, mis hermanos, eso. Por eso es que dejaron de hacerlo, ¿verdad? Por eso Isaías también, cuando decían que tenían que ofrecer todos los animales limpios, listos para ofrecerse a nuestro Dios, ellos dejaron de hacerlo, mis hermanos, tal como estaba establecido en la ley. Y a Isaías les dice, son sus fiestas, porque ellos ya hacían como ellos querían. Y así vemos, mis hermanos, que no solamente esta ley, sino todas las leyes de Israel, mis hermanos, muchas veces no los cumplió como debió hacerlo siempre desde un principio. Bueno, vemos que entonces dice, vamos a mirar, son pasajes muy conocidos. Por ejemplo, dice Malaquías, ¿qué dice Malaquías, mis hermanos, cuando el pueblo todo dejó de hacer lo que le correspondía?
Dice Malaquías capítulo 3. Dice el capítulo 3, verso 7 en adelante, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? ¿Nosotros qué creemos? ¿Sí o no? ¿Roba el hombre a Dios? Pero si Dios no necesita dinero, pero si el dinero todo es de Él, entonces ¿cómo estamos? ¿El hombre puede robar a Dios? Hermanos, cuando nosotros no cumplimos con esta ley, estamos robando, mis hermanos, lo que le corresponde a Dios. Pero ¿Dios necesita dinero entonces? ¿O quién es el que debe de necesitarlo? En este caso los sacerdotes, mis hermanos, eran ellos los que oficiaban y era ellos el sostén de ellos. El pueblo, al cumplir, ellos podían sostenerse, ellos y sus familias, y podían seguir oficiando, porque ellos también se les pedía que oficiaran. Nuestro Dios les pedía a ellos que oficiaran también. Pero los sacerdotes no eran robots, sino tenían que comer, tenían que asistirse con lo que el pueblo tenía que ofrendar o diezmar. Vemos entonces que no solamente para las familias, sino ellos podían, mis hermanos, pues vivir bien con toda esa ayuda que el pueblo tenía que dar. Y así que entonces no habría necesidades en esas familias o decir: bueno, yo necesito del sacerdote, pero no está dispuesto. Yo necesito de algo, pero nadie me va a ayudar. Si alguien buscaba al sacerdote, tenía que estar ahí, tenía que oficiar, tenían que encontrarlo, mis hermanos, siempre, porque a eso se dedicaba. Pero también el pueblo tenía pues que cumplir con esta ley. De otra forma, mis hermanos, pues vemos que las maldiciones, mis hermanos, como dice el proverbista Salomón, sin causa nunca llegan. Si el hombre roba a Dios, mis hermanos, en esta forma, entonces el hombre, mis hermanos, es un robador. Y por lo tanto, mis hermanos, pues está violando la ley de Dios que dice: no hurtarás. Y está robando, está violando esta ley, y también, mis hermanos, está quedando mal con la parte que le corresponde para que el oficio del ministerio pueda seguir fungiendo. Hay dos cosas, ¿verdad?, que son muy importantes al dejar eso. Y después de eso viene la maldición. Y el pueblo de Israel se queja mucho, ¿verdad? O se quejaba. El pueblo de Israel se quejaba de todo porque le pasaba una cosa, le pasaba otra, y no dejaban de pasarle siempre cosas. Y se quejaban de todo, pero nunca se ponía a pensar: bueno, es que estoy fallando en esta parte, es que me estoy quedando con esta parte, es que no estoy cumpliendo bien con el Señor, es que no estoy cumpliendo bien con el sábado, es que debería traer mi diezmo, pero se me olvidó. Y ahora, como se me olvidó, pues tengo que traerlo para de 15 días. Y hasta uno se siente mal, dice: bueno, pero si lo debía de haber traído, pero ¿qué pasó, verdad? Pero el que no está acostumbrado a hacerlo, mis hermanos, dice: bueno, pues ahí será otro día, ahí se lo mando después, o ahí lo llevo después, o ahí a ver cuándo. Y entonces, mis hermanos, aquí dice: los diezmos y las ofrendas son las que me han robado, dice las primicias. El 9: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, dice, me habéis robado. Aquí le está hablando a todos, a todo el pueblo de Israel, no le está hablando solamente a alguna parte. También Malaquías se especifica, mis hermanos, cuando los sacerdotes no oficiaban bien. También Malaquías los pasa a traer, les dice: miren ustedes son, mis hermanos, ustedes son sacerdotes que no han cumplido bien. Porque si el pueblo les trae algo que está cojo, o está manco, o le falta algo, dice, ustedes lo toman y lo sacrifican y no les interesa, también a ustedes. Ahí en el capítulo 2, verso 8, ahí está diciendo de Malaquías:
Así que entonces, tanto como el pueblo, como los sacerdotes, pues todos mis hermanos, ellos estaban haciendo mal de alguna forma. Ya cuando viene, mis hermanos, Jesucristo a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Que los fariseos, los escribas también que estaban ahí, los saduceos, ¿verdad? Eran hombres donde eran dirigentes, eran personas donde ellos se jactaban de las leyes que tenían que cumplirse y le decían a cualquier persona, esto se tiene que cumplir, pero no lo hacen. Ya Jesucristo, mis hermanos, pues les dice a ellos pues que eran hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, solamente imponían cargas a los demás, pero no las querían ellos hacer. Y les dicen, ustedes diezman el aneldo, dice, el comino, y eso está bien, dice, todo lo que, la hortaliza que ustedes cosechan y sacan ganancia, está bien que diezmen, dice eso, pero no deje lo otro, la misericordia o el amor, dice, para los que necesitan. ¿Verdad que estaban en alguna parte, también estaban fallando? Y entonces vemos, mis hermanos, que el Señor Jesucristo pues les llama la atención a ellos. Y vemos, mis hermanos, que entonces esa ley de los diezmos y las ofrendas, pues no sufrió cambio, no sufrió ningún cambio, porque viene Jesucristo, nos dice, en el capítulo 5, 17, ¿no? El que leemos de San Mateo, que yo no vine, dice, a cambiar la ley o los profetas, sino vine a cumplir. Así que entonces Él no vino a cambiar ninguna ley, Él solamente vino a cumplir. Que ahora en la actualidad, mis hermanos, los diezmos y las ofrendas, las congregaciones de otro lado, mis hermanos, los ocupen para otras cosas, eso ya es muy diferente. Pero ¿quiénes son los responsables en caso de que se hicieran mal manejo de ello? ¿Quiénes son los responsables? Pues son los dirigentes, son los que tienen, mis hermanos, la obligación de cumplir, de que esos dineros tengan un buen uso en la iglesia. Pero no está diciendo que no se debe de cumplir, sino sigue vigente la ley. Si todo llegara, mis hermanos, así como decía ahí, si todo llegara a la casa, a donde debe de llegar, mis hermanos, entonces no habría necesidad de alimento, no habría necesidad de que se detuviera la obra y dejar, mis hermanos, que siguiera adelante. Habría de todo lo que nosotros necesitáramos y hasta sobrara y más. En nuestra casa habría siempre alimento, no habría necesidades. Si nosotros pusiéramos toda la confianza en Dios y cumplir con esa ley, mis hermanos, no habría tantas necesidades como a veces llega a suceder en los hogares. Pero es bueno, mis hermanos, que se nos vuelva a recordar, porque aquí vamos parejos. Aquí no solamente decir, bueno, aquí el pueblo tiene que cumplir. Los sacerdotes tenían que cumplir también con sus obligaciones. También el ministerio, mis hermanos, tiene que cumplir con sus obligaciones. Así que entonces, tanto el pueblo como el ministerio, los dirigentes, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, con la ley que Dios ya ha establecido. Vemos entonces que a veces me llego a preguntar cómo la hizo la primera iglesia, o digamos cuando los primeros cristianos, miramos cómo ellos, por ejemplo el apóstol Pablo, digamos así, porque él viajaba mucho y también ellos tenían necesidades de todo lo que él necesitaba. Vemos entonces, yo me puse a estudiar un poco, digo, ¿cómo le hacía el apóstol Pablo entonces si la iglesia, no vemos ahí que la iglesia estuviera diezme, o que llevaran ofrendas así como antes? Vemos entonces, vamos a mirar qué dice el libro de los Hechos, porque pues todo se ve bien, ¿verdad? Pero vemos ya en el tiempo del apóstol Pablo, o de los apóstoles, como ellos sufrían tanto, mis hermanos, y algunos de ellos, mis hermanos, pues los que los sostuvieron o los que les ayudaron siempre, mis hermanos, a veces fueron mujeres,
fueron familias donde él llegaba, mis hermanos, siempre dice que los asistían de la mejor manera o con lo que ellos podían tener. Pero dice Hechos capítulo 18, en su verso del 1 al 4, dice así. Hechos 18, 1 al 4 dice: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque cuando había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos, y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer, ¿qué? Tiendas. Vemos entonces aquí el apóstol Pablo, mis hermanos. Es cierto que el Señor Jesucristo le dijo que tenía que sufrir por el evangelio al llevarlo a todas las partes que Él lo mandara. Es cierto esa parte que iba a sufrir, pero digo, ¿por qué la iglesia no se ve allí, que estuviera diezmando, que estuviera ofrendando? Vemos, mis hermanos, que después de la muerte de Esteban, mis hermanos, porque al principio vemos que la iglesia dice que vendía sus posesiones y que les daba una parte a los apóstoles para que ellos pudieran administrarla de acuerdo a las necesidades de cada familia. Y hasta ahí todo bien. Pero después, mis hermanos, vemos en la muerte después de la muerte de Esteban, ellos, mis hermanos, fueron esparcidos porque pues los querían también matar, ¿verdad? Y de ellos pues estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde consintió también y todo eso. Pero vemos que después que el apóstol Pablo se convirtió, no había algo ya establecido bien, como una iglesia ya establecida, sino él viajaba, mis hermanos, y él llegaba a ciertas partes y pues ahí miraba, pues encontraba a los hermanos, si eran poca la familia o más, ¿verdad? Pero dice que allí le ayudaban y dice que ellos lo asistían, mis hermanos, de acuerdo a sus capacidades también de poder ayudar. Pero aquí dice que se encontró con estos hermanos, Aquila y Priscila. Dice que ellos lo invitaron a su casa y le dijeron: venga, se van a mi casa, donde ellos ahí permaneció por un tiempo. Y dice que trabajaba, mis hermanos, en la semana haciendo tiendas, trabajaba ahí con ellos, y que también los sábados, mis hermanos, pues hablaba de la palabra de Dios. Así que el trabajo de su ministerio no lo abandonó. Él trabajaba y también, mis hermanos, pues oficiaba, mis hermanos, en su ministerio. Pero vemos aquí, mis hermanos, que esta parte es muy importante. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, en otras ocasiones, él dice que él no quería hacer carga a ninguno. Donde quiera que llegaba, mis hermanos, los hermanos pues miraban el sustento para él. Y vemos que el apóstol Pablo pues con eso se contentaba. Él dice: bueno, pues con que tenga esto, pues ya, lo demás ya vemos cómo la vamos pasando. Y ahí entonces vemos que él era una persona que se dedicaba casi 100% al evangelio, porque él no tenía tiempo para otras cosas más que para trabajar en la semana o donde podía, y los sábados, mis hermanos, pues enseñaba. Él predicaba la palabra de Dios y buscando la forma de que la iglesia siguiera creciendo y que muchos hermanos pudieran ellos tomar el evangelio que él, mis hermanos, pues andaba predicando. Casi, mis hermanos, se ve en todas las epístolas, casi se ve que ese era su mayor anhelo, no tanto de andar buscando trabajo y que a ver cómo le voy a hacer esto o lo otro. Pues él, mis hermanos, dice que se acostumbraba a todo. Así que si pudo haber habido algunas semanas o algunos días en donde pues no tenía quizás ni qué comer, pero él lo hacía, mis hermanos, con amor, predicando el evangelio. Pero si esto ya hubiera estado establecido y los hermanos hubieran dicho: bueno, es que nos corresponde a nosotros
sostenerlo, porque en la ley de Dios está escrito que debemos de diezmar y debemos de ofrendar. Es una ley de Dios que se tiene que cumplir. El apóstol Pablo no hubiera habido, mis hermanos, algún momento en donde pudiera pasar necesidades, porque muchas veces quedarse sin comer por andar en otros lugares, también, mis hermanos, se enferma la carne. Se enferma, y solamente porque la iglesia a veces pues no quiere, mis hermanos, cumplir con sus obligaciones. Vamos a mirar qué dice. Vamos a mirar aquí en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Ahorita les digo a mis hermanos. Donde el apóstol Pablo dice que el obrero era digno de su salario. Primera de Corintios capítulo 9. Capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, de su verso. Bueno, aquí está diciendo todo el capítulo, está hablando, mis hermanos, de los derechos de un oficiante o de uno que predica o de uno que está trabajando en el ministerio. Y vemos aquí que si tiene derechos, entonces pues también tiene, mis hermanos, la obligación de trabajar o de estar oficiando siempre, o de si le toca predicar, tiene que estarlo haciendo siempre. Si les toca, mis hermanos, hacer otro oficio en el ministerio, lo tiene que hacer siempre para que él pueda tener también un derecho, y así también, mis hermanos, pues cumplir con todos o poder, mis hermanos, acaparar todos los lugares, así como las necesidades del pueblo de Dios. Vamos a mirar qué dice del verso 9 en adelante. Dice así: porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O díselo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa si segaremos lo vuestro carnal. Si otros tienen en vosotros esta potestad, no más aún nosotros, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner a ningún tropiezo el evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que así se haga conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Aquí vemos al apóstol Pablo, mis hermanos, que dice, bueno, todos los hombres o todos los apóstoles tienen pues el deber, también tienen derecho, mis hermanos, pues a tener su mujer, tienen derecho a esto, tienen derecho, pues se empieza a hablar ahí, mis hermanos, del capítulo 1 en adelante. Pero también dice, en la ley de Moisés está escrito también, dice que el buey cuando ara tiene derecho a comer, así como tiene que trabajar, también tiene que comer. Pero dice, nosotros sembramos lo espiritual, dice, es cosa que segaremos lo vuestro carnal. Dice ahí, ¿no saben ustedes que en la ley está escrita que el que está trabajando en un ministerio también tiene derecho a que se pueda sostener del ministerio?
De ahí mismo, de lo que el pueblo lleva, también ellos pueden tener, también mis hermanos, ahí para que se puedan sostener, ellos y sus familias. Así también dice, ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, también de allí tienen que comer, también tienen ahí que soportar sus gastos del Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo no agarré eso, dice, para mí, no lo hice, dice. ¿Por qué no lo hice? Porque no haya, dice, que alguien se incomode, se vaya a incomodar por esta parte. Y entonces pues vaya a hacer que mi gloria no sea gloria, ¿verdad? Sino más bien, mis hermanos, pues ya sea algo que sea desagradable delante de Dios. Para que no sea vana, como decía él, para que no sea vana mi gloria. Entonces, si en la iglesia de hoy podemos decir, bueno, pero ¿por qué se les tiene que estar pagando a los que trabajan en el ministerio? Si el apóstol Pablo no lo hizo. Él no lo hizo, no usó de esta potestad, él no lo hizo así. ¿Por qué se les tiene que estar pagando? ¿Por qué se les tiene que sostener a los que trabajan en el ministerio? Bueno, el apóstol Pablo dice, yo no lo hice por esta razón. Y en otras ocasiones decía, yo tengo mis manos para trabajar. Y esto lo estoy haciendo, dice, lo hago así, dice, para que ninguno de los hermanos se vaya a incomodar y vaya a decir, bueno, ¿por qué se les tiene que estar dando a eso y no está trabajando o no entra de lleno a trabajar en el ministerio? Pero eso no quiere decir que si el apóstol Pablo no lo hizo o no tomó, mis hermanos, no tomó esta decisión de que se les pudiera dar, mis hermanos, como un pago. Si no lo hizo pero no quiere decir que la ley haya cambiado. Entonces vemos aquí que no ha cambiado la ley, porque al venir Cristo, mis hermanos, algunas leyes sufrieron una transición o se han quedado ahí estancadas por mientras, pero no se han quitado del todo, o sea, no se han quitado, solamente se han quedado, mis hermanos, ahí como en espera para que cuando Cristo venga por segunda vez y vuelva otra vez a seguir fungiendo las mismas leyes que fueron antes. Pero no vemos en los diezmos y las ofrendas que hayan sufrido un cambio con la venida del Señor Jesucristo. Porque aún el Señor Jesucristo traía su tesorero, y vemos que pues le hizo mal, ¿verdad? Pero traía su tesorero. Y en todas las localidades tendría que haber un tesorero. Y vemos entonces que era muy importante, mis hermanos. Aquí dice él que los que trabajan en el ministerio también, mis hermanos, dice que tienen el derecho también de comer de ahí. Si anuncia el Evangelio de Cristo, también tiene derecho. Pero el apóstol Pablo no lo hizo. Pero no está diciendo entonces que nosotros no debemos de seguir con estas leyes, o que nosotros no debemos de ofrendar, porque las ofrendas, hermanos, pues por eso se llaman ofrendas voluntarias, pero tiene que ser voluntariamente, que salga del corazón para que cuenten delante de Dios. Pero si no se hace así, pues entonces, hermanos, vemos que no estamos cumpliendo con nuestro Dios. Y entonces, si no estamos cumpliendo con Dios en esta parte, mis hermanos, pues entonces, pues como estamos fallando, y no esperemos que vengan pues bendiciones a nuestra casa, a nuestras familias. Muchas veces nos quejamos de algo, muchas veces decimos, bueno, es que me falta esto, me falta lo otro, o llegan enfermedades a nuestra vida, o nos quitan el trabajo, o tenemos problemas, y siempre, mis hermanos, por no cumplir con nuestro Dios. En una ocasión yo mencioné que cuando uno no cumple con Dios, Dios se lo quita a uno y se lo quita doble. Si va a dar $100 de diezmo, después va a tener que pagar hasta 500 o más. ¿Cómo? Bueno, si ustedes quieren experimentar, mis hermanos, ustedes van a ver que en realidad las cosas así son.
Si tienen un carro, no falta que se descomponga el carro, mis hermanos. Si tienen algo en su casa, no falta que pase algo en su casa. Y vamos a gastar más de lo que nosotros podríamos dar al Señor con todo nuestro corazón. Después ya no vamos a gastar 100, vamos a gastar 200, 300. Pero no es para bendición. Porque lo que es para bendición, mis hermanos, se ve luego y se nota en la vida de cada uno de nosotros. Vienen bendiciones, mis hermanos, que a veces no saben ni cuándo ni cómo llegaron, pero sí llegan bendiciones a nuestro hogar. Pero si cumplimos bien con el Señor. De otra forma, mis hermanos, no vamos a ver tantas las bendiciones así. Vemos entonces que es muy importante que esta ley, mis hermanos, de los diezmos y las ofrendas, que pocas veces también se menciona, que no se olvide que debemos de cumplir con Dios, y es una ley que trae muchas bendiciones. Dice, vamos a mirar que dice Proverbios. Vamos a mirar que dice Proverbios. Proverbios capítulo 3, en su verso 9 y 10, dice así: honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí está diciendo, mis hermanos, y como Malaquías ya lo dijo, dice que nosotros debemos honrar a nuestro Dios llevando nuestros diezmos y nuestras ofrendas y nuestras primicias, porque también cuentan mucho las primicias, mis hermanos. ¿Qué es primicia? Pues lo primero, mis hermanos, que uno adquiere, ya sea de fruto, el trabajo, de lo que nosotros hemos adquirido, pues con la gracia de Dios nos ha dado. El apóstol Pablo, mis hermanos, a él le ayudaron muchas veces, muchas familias. Cuando iba a diferentes lugares, las familias, mis hermanos, lo recibían y le ayudaban mucho. Pero si hubiera estado bien establecida, o hubiera estado bien, mis hermanos, consciente de los hermanos, de que se debería de dar esto, no habría, el apóstol Pablo no hubiera tenido tantas necesidades, hermanos, como vemos que las tuvo. Y él trabajaba y decía, estas manos me han servido para trabajar. Y también en otra parte recalca, mis hermanos, y dice, algunos hermanos no están trabajando en nada, dice, pero si no trabaja, tampoco coma, dice. Por eso mismo lo decía, porque había algunos que no trabajaban en ninguna parte, pero tampoco cumplían, mis hermanos, con sus obligaciones. Dice, si no trabaja, pues que no coma. Y vemos entonces que es importante que cumplamos, mis hermanos, porque nuestro Dios, hermanos, pues está mirando todas estas cosas. Ahí en 1 Corintios capítulo 16, en su verso 1 en adelante, dice que él les pedía a las localidades, él les decía que juntaran ofrenda, le decía a la iglesia, junten ofrenda, dice, pero antes lo hacían el día sábado, pero después les dijo, dice, estas ofrendas júntenlas el día domingo, dice, para que cuando yo llegue ya se puedan repartir las ofrendas pues a las familias necesitadas. Pero él insistía de que la iglesia sí tenía que cooperar, sí tenía que cumplir, mis hermanos, para que no hubiera necesidades, ni alguna de las viudas, ni los huérfanos, ni aquellas personas como los enfermos, ¿verdad? Hubiera necesidades. Y uno pues sí tiene que aportar, mis hermanos, porque lo que uno da lo tiene que dar con el corazón, y eso es bendición de Dios y puede alcanzar para todos. Así como estamos acostumbrados que se tienen que dar una aportación a los necesitados, a los enfermos, mis hermanos, pues creemos que todo eso sí alcanza porque Dios ya lo ha puesto, mis hermanos, como bendición. Voy a invitarlos que se pongan de pie, esperando, mis hermanos, que no sea incómodo, más bien que sigamos adelante aprendiendo que esto es muy importante delante de Dios para pues servirle mejor. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y yo me despido. Paso a vosotros.